Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Pásate, chicón. A ver, échale su pregunta. ¿Y por qué no adornamos con banderitas de México en el aula? Banderitas de México. ¿Y para qué vamos a poner banderitas aquí en el aula? Por el 15 de septiembre. Hola, niños, pásenle. ¿Y qué hay con el 15 de septiembre? Porque el día de la independencia. Y pásale, Edwin, siéntese. ¿Cuál independencia? Ay, Tilo, ¿tú no que era maestro? O la independencia de México. Sí, hasta en escuela adornábamos los salones. Sí, hasta salíamos al desfile. Y hasta el presidente echaba sus gritos en la noche. ¡Viva México! Ay, niños, pues miren, maestro soy. Lo que no soy es ciudadano mexicano. Pero a ver, les voy a explicar. Vamos por partes. Pues miren, lo que pasa es que a ustedes en la escuela les enseñan algo que se llama la historia oficial, o sea que es lo que aprenden en la primaria, secundaria y bachillerato. Y esa historia pues es una historia ficticia que inventó el gobierno en turno pues para legitimar su régimen, ¿no? Pero pues también hay otra historia, la de nosotros, la de los pueblos nahuas. Pero bueno, miren, para que se den una idea, así rápido y fácil, les voy a tratar de explicar esto de la historia del náhuatl. Vamos a pensar en una recta numérica. Aquí está el 0, aquí está el 2000 y aquí está el año donde estamos ahorita. Así funciona el calendario cristiano, ¿no? Toma el Anno Domini, el nacimiento de Cristo, del Señor, dicen, como si fuera el año 0, aunque oficialmente no hay año 0, y estamos al año 2000. Bueno, pues a la mitad estaríamos en el año 1000, a la mitad estaríamos en el año 500, a la mitad entre este y este estaríamos en el año 1500, entre la mitad de este y este 250, en este y este 750, aquí 1250 y aquí 1750, ¿sale? Entonces, bueno, estos son 2000 años de historia, pero náhuatl, no la historia europea. Entonces, bueno, así de rápido para que se den cuenta, vamos a pensar que Teotihuacán por aquí, la antigua Teotihuacán, la ciudad sagrada de Teotihuacán, pues aquí está su origen, viene de muy atrás, aquí es donde alcanza su apogeo, Teotihuacán, pero aquí también pasa algo bien interesante. No sé si ustedes han visto que por acá cerca, por Xochitlán, un poco más adelante, el municipio de Tlacotepec, encontraron una ciudad, unas ruinas arqueológicas que le pusieron de nombre, Santo Nombre, pues porque el ejido se llama así. Entonces eso que encontraron es una ciudad viejísima de hace 1500 años, que fue contemporánea a Teotihuacán. O sea que mientras allá al norte estaba la ciudad sagrada en su apogeo, en comercio, en cultura, en religión, en política, pues aquí más cerquita en Santo Nombre pues también estaba otra ciudad y tenían lazos comerciales, culturales, pues porque este tiene influencia, ¿no? Luego Teotihuacán se vino a la decadencia, ¿sí? Fue abandonada por sus habitantes, pero pues la cultura náhuatl no murió, sino que hubo otros pueblos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aparece la Tula, la de Xicotitlán, y por ejemplo, aquí hay un códice que se llama el Códice Cuautinchan, o que también lo conocen como la historia tolteca chichimeca, que habla de la historia de esta región, pues como de hace 1000 años, ¿no? O sea, 1000 años atrás, aquí se empieza a narrar esa historia. Entonces aquí aparece la Tula y entonces aparecen otros reinos. Parece entonces, pues Cholula ya es una ciudad vieja, por ejemplo, ¿no? Y el tiempo sigue pasando. Entonces, más o menos por acá en el año 1325 es cuando los mexicas fundan su ciudad, la Ciudad de México, ¿no? Bueno, cuando ellos fundan su ciudad ya había otros reinos nahuas aquí. Estaban los tepanecas y estaban los acolhuas con su capital Texcoco, los tepanecas con Azcapotzalco. O sea que el mundo náhuatl empieza desde hace más de 2000 años con Cuicuilco, pero su punto más importante de desarrollo es Teotihuacán, y viene continuo, ¿no? Porque pues Teotihuacán desaparece como cultura, es abandonada, pero los pueblos náhuatl continúan, ¿no? Fundando nuevas ciudades, ¿no? Yogualichan, por ejemplo, Xochicalco, en muchas regiones de lo que hoy es México, o de esta parte del altiplano central, pues siguen habiendo ciudades. Entonces, bueno, los mexicas fundan su ciudad, más o menos un siglo
se empiezan a hacer poderosos. En algún momento los mexicas llegan hasta aquí, hasta la Mixteca poblana, toman ese fuerte Pupoloca que se llama Tepeji, ahí están las ruinas arqueológicas de Tepeji el Viejo, y entonces los mexicas se hicieron poderosos, pero a costa de sojuzgar todos los pueblos, pues hasta aquí llegaron, ¿no? Entonces, pues así llegan los mexicas a una época de esplendor, son ricos, poderosos, hegemónicos, pero para el año 1521, pues ya saben que llegan aquí los españoles, bueno, llegan a las costas de Veracruz en 1519, pero en 1521 toman la Ciudad de México. La verdad es que no la toman solito Hernán Cortés con sus aliados, la toma con miles, decenas de miles de indígenas. O sea que los pueblos de la región de allá de la Náhuatl, de atrás del volcán, estaban todos descontentos con los mexicas, porque pues los hegemonizaban, les pedían tributo. Y entonces pues todos se unieron a Hernán Cortés con la promesa de que los iban a liberar del yugo mexica. Y así pasó, ¿no? Quien toma la Ciudad de México, Tenochtitlan, son miles de tlaxcaltecas, ojotzintecas, de otros pueblos, ¿no? Y con los soldados de Hernán Cortés. Ingenuamente los pueblos nahuas, enemigos de los mexicas, pensaban que todo se trataba de cambiar de tributario, o sea que ya no le iban a pagar impuestos a los mexicas, sino que ahora le iban a pagar impuestos al rey de España. Pero pues cuál va siendo que no, que de lo que se trató esto pues fue de una guerra civilizatoria, ¿sí? O sea que aquí se vino a imponer la civilización cristiana occidental sobre la nuestra, y a final de cuentas lo que no se esperaban los aliados de los españoles era que les iban a destruir su mundo, su cultura, su religión, pues su vida aquí. Entonces aquí se impuso la civilización que trajeron los españoles sobre la nuestra. Entonces piensen ustedes que durante todo este tiempo México no existe, para nada, ¿eh? No hay México, no existe eso, ¿no? Lo que empezó a existir de 1521 en adelante es la Nueva España, que era una colonia de España, y esa Nueva España pues estuvo durante 300 años, porque pues se acabó en 1821, que es cuando México se declara independiente de España. Entonces puede decir que ahí nace lo que hoy conocemos como México. Entonces piensen que durante todo este tiempo no hay México, no existe. O sea que esa comunidad imaginaria que llaman México es bien chiquita o bien cortita, tiene apenas estos años de existir. Esto es México, este pedacito. Pero la historia de nosotros, de los nahuas, es todo esto, ¿no? Y se va más atrás en el tiempo. Entonces la historia de nosotros, los pueblos nahuas, es mucho más antigua que la de este país, comunidad imaginaria que llaman México. Entonces, bueno, eso de la independencia, pues no sé si se acuerdan de esto de las 3 garantías del ejército trigarante, que de ahí sale el color del verde y blanco y rojo. Bueno, pero ahí acuérdense que sus 3 garantías son la religión, que México se va a independizar, bueno, uno de ellos es la independencia, pero la religión católica va a seguir aquí, o sea que el Estado Vaticano va a seguir teniendo su influencia aquí, y que no va a cambiar el régimen colonial, o sea que los europeos, los de piel blanca van a seguir mandando, y nosotros, los indios, los indígenas, los nahuas, los macehuales, pues vamos a tener que seguir sirviéndoles. Esa es su famosa independencia de México, o sea que ya no van a gobernar los españoles nacidos en España, sino que ahora van a ser los españoles nacidos en México, o sea los criollos, ¿no? Bueno, pero después, aquí vamos a ver, de 1821 que nace eso que llaman México, hasta el 2021, ¿sí? Te das cuenta que son 200 años, ¿no? ¿Qué pasó durante todos estos años? Pues bueno, más o menos por aquí pondríamos a 1921. Bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que en 1847 nos invadieron los gringos. Eso pasó hace 174 años. Entonces hoy es 14 de septiembre del 2021 y eso pasó el 14 de septiembre de 1847. Ese día los gringos tomaron el Palacio Nacional y lo que hicieron fue que el ejército entró y bajaron la bandera de México y subieron la de Estados Unidos. O sea que ahí nos ganaron vilmente, ¿no? La bandera de Estados Unidos estuvo ahí ondeando meses, ¿no? Se la quitaron hasta que pues México negoció la rendición, y la rendición pues fue que los gringos nos quitaron medio país. Entonces pues por eso es que yo les pregunto, ¿cuál independencia, no? Si pues nos han hecho lo que han querido las potencias europeas desde que llegó aquí España, ¿no?
Luego acuérdate que aquí luego en Puebla celebran mucho el 5 de mayo. Ustedes pues también ven que hacen esa celebración del 5 de mayo, ¿no? Que se hace fiesta y todo eso. Bueno, pues eso es que nos invadieron los franceses. Y lo de la batalla del 5 de mayo, pues fue una batalla, pero la verdad es que el ejército francés entró y pusieron al emperador Maximiliano de Habsburgo. Estuvo durante algunos años gobernando en lo que Benito Juárez se andaba huyendo, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, pues la historia del país no es nada bonita. Nos han invadido varias veces los gringos, los franceses, y así ha pasado, ¿no? Luego acuérdense que toda esta etapa después, por los 70s, viene la etapa de Porfirio Díaz. Y esta etapa para los pueblos indígenas es terrible. Pues Porfirio Díaz hizo cosas terribles contra los yaquis, ¿no? Los esclavizó, los deportó, contra los mayas, ¿no? La guerra allá en la península de Yucatán. Entonces la historia de los pueblos indígenas empieza desde aquí y sigue hasta aquí, pero su historia es la misma, ¿no? Nosotros decimos que la historia pues es de una guerra de exterminio, pues porque busca exterminar nuestra cultura, nuestras formas de vida, y lo que se impone es la civilización cristiana occidental. Entonces para nosotros no hay diferencia, ¿no? Si México se independizó, si nos invaden los gringos, si nos invaden los franceses, ¿no? La cosa es que el occidente pues siempre se ha impuesto sobre nosotros, sobre nuestros pueblos. Pero bueno, aquí pasó algo bien interesante, ¿no? Con la Revolución Mexicana en 1910, en este periodo hubo una gran rebelión de los nahuas, porque pues en ese entonces ustedes han escuchado de Emiliano Zapata. Con Emiliano Zapata se levantan hartos pueblos nahuas, ¿no? Por ahí hay unos manifiestos zapatistas que firma Emiliano Zapata en náhuatl para los manifiestos, para Tlaxcala. Entonces eran de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos, del Estado de México, de la Ciudad de México, Milpalta. O sea que es la rebelión nahua más grande que ha habido. Nosotros acá le llamamos la gran rebelión del pueblo nahua. Entonces eso fue con Emiliano Zapata, ¿no? Pero pues fue una rebelión, pero a final de cuentas hubo traiciones del gobierno y eso, y asesinaron a Emiliano Zapata. Pero pues fue nuestra gran rebelión. Y luego aquí ya nació el Estado mexicano moderno, ¿no? El postrevolucionario. Es cuando nace el PRI, ¿sí? Y la historia pues continúa de represión. Luego 1968, la matanza de estudiantes, pero luego pasa algo bien importante, ¿no? En el sureste de México, en 1994, los indígenas mayas se levantan en armas contra el gobierno, le declaran la guerra. O sea, estoy hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se sientan a dialogar con el Estado mexicano y en 1996 se reconocen, o más bien firman los acuerdos de San Andrés. Y en esos acuerdos de San Andrés de lo que se habla pues es de nuestro derecho a la autonomía. O sea que los pueblos indígenas estábamos aquí antes de toda esta historia que han inventado, ¿no? O que han hecho ellos a su manera. O sea que nosotros tenemos nuestra historia propia y por lo tanto pues tenemos derecho a decidir nuestro propio destino. Entonces los acuerdos de San Andrés se firmaron ahí en 1996 y así pues llegamos hasta el 2001. Entonces, bueno, esa ya sería otra etapa de la historia, ¿no? Del 2001 al 2021. Entonces, bueno, esta la puedo cambiar aquí por el 2001. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque del 2001 hasta el 2021, más que leerle el libro, en libros, pues nosotros le hemos vivido de alguna forma, ¿no? Porque en 2001, pues ya yo estoy aquí viviendo en el pueblo, y es cuando sale allá de Chiapas la marcha del color de la tierra con los zapatistas, que llegan al Congreso de la Unión para pedir, para explicar la importancia de aprobar los acuerdos de San Andrés. Entonces a partir de ahí pues yo conocí algo que se llama el Congreso Nacional Indígena, que ha sido la escuela más grande que he conocido, y lo que yo aprendí ahí es que desde ahí hasta hoy pues nada ha cambiado, porque la guerra de exterminio continúa, ¿sí? O sea que aquí en México, durante todos estos años, pues a mí me tocó visitar compañeros, ¿no? Por ejemplo, los yaquis, todo lo que están viviendo hoy con el problema de su agua, de su río, los huirráricas, de sus lugares sagrados, los compañeros nahuas de Ostula con su territorio, los del, pues ahorita los proyectos del gobierno, ¿no? Del corredor transísmico, el Tren Maya, los del proyecto integral Morelos, o los compañeros que conocemos de Cholula, ¿no? De ahí de la región de Cholula, los de Bonafont, que están defendiendo su agua y que se reivindican como indígenas nahuas también, pues porque tenemos la misma historia. Entonces la historia, pues todos estos años es la misma, ¿no? El proyecto occidental, civilizatorio de Occidente,
se sigue imponiendo sobre nuestros pueblos. O sea, nada ha cambiado, ¿sí? Entonces, ya así como último dato, pues piensa que hasta ahorita, 2021, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la Guardia Nacional, que pues es a final de cuentas el ejército que creó el Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, pues ahora lo que hace es obedecer descaradamente las órdenes de Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos dice que quieren que usen esto para detener migrantes, y pues ya lo ven ahí las imágenes, ¿no? De cómo la Guardia Nacional está golpeando migrantes, ¿no? Entonces seguimos sojuzgados por Estados Unidos. Por eso, niños, niñas, es que yo les pregunto, ¿cuál independencia, no? Si vean nuestra historia como pueblo, es todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, la historia esta que empieza, esta guerra de exterminio que empieza, digamos, en 1521, pues es la misma, ¿no? Desde entonces hasta hoy, el occidente para nosotros ha tenido pura explotación, puro despojo, pura represión y puro desprecio para nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra historia como pueblos, y a final de cuentas, pues hoy quien controla el país, que le decimos México, que por eso les pregunto cuál independencia, pues son las transnacionales, así como la Bonafont, la Coca-Cola, todas las empresas transnacionales, las mineras, las que controlan el agua, las papeleras, los bosques. O sea que es un drama lo que estamos viviendo los pueblos indígenas, la guerra, ¿no? Pero pues esa es nuestra historia, ¿no? Por eso les digo que una historia es la que ustedes aprenden en la escuela, así como una historia ficticia que suena bonita, llena de héroes, y otra historia pues es la de nosotros, la de los pueblos nahuas. Bueno, niños, pero pues si lo que quieren es una bandera, creo que acá tengo una en el cajón de los recuerdos. A ver, sí, miren, aquí hay una bandera. A ver, chicón, la zombie, ayúdenme aquí a detenerla para que la vean, uno por acá y el otro por allá. Pues sí, miren, aquí tenemos una bandera de México, pero pues bueno, sobre el escudo nacional, pues ya hicimos por ahí unos videos, creo que hace un año, los pueden ver en Macehual Quintos, en donde se habla de pues todo esto, ¿no? De que según o más bien de acuerdo al arte náhuatl, pues no hay tal águila devorando una serpiente, ¿no? Pues eso es algo inventado ya por el Estado mexicano, pero desde el arte náhuatl, pues no, este símbolo no tiene sentido. Y lo decimos, bueno, desde los textos náhuatl y desde la escultura mexica, que es donde aparece esta águila sobre un nopal y con un símbolo de Atlachinoli en el pico. Pero bueno, sobre eso ya hablamos mucho, es un video en 3 partes, entonces pueden verlo si quieren, si les interesa. Pero no sé si les llama la atención, pero esta bandera tiene aquí hartas manchas de sangre, y pues esa ha sido nuestra historia, la de los pueblos indígenas. O sea que este país se levantó con nuestra sangre, con esa guerra de exterminio que les platico y que no ha terminado hasta hoy, porque pues al día de hoy, aún con esa llamada cuarta transformación, la guerra no ha terminado. O sea, siguen miles y miles de muertos, de víctimas, el país es un horror, los muertos continúan, los desaparecidos, los encarcelados, los asesinados, y pues eso es lo que representa esta bandera, ¿no? Con sangre. Entonces, bueno, aquí tenemos una bandera, pero pues mejor la vuelvo a guardar en el baúl de los recuerdos, ¿sale? ¿Sale, niños? Entonces, pues más bien, pues ya les platiqué de por qué no vamos a adornar aquí con banderitas. Entonces, pues ya mejor vamos a empezar nuestra clase de matemáticas, ¿sabes? Bueno, entonces vamos a empezar con... Al sonoro rugir del cañón, Siño patria, tus sienes yo